Buenos días a todos los amigos, a todos los seguidores de las redes sociales. Mil gracias por creer en esta alianza de medios de comunicación. Estamos con Don Luis Moreno, comunicador social, periodista y director de www.areapolitica.com, con nueva imagen y recargado de información. Soy Andrés Henao, su periodista amigo. Estamos en www.noticiastcm.com.co, una nueva forma de informar, y hoy con un invitado muy especial. Don Luis Moreno, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Andrés, buenos días, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Una mañana fría sobre la capital risaraldense, algo de lluvia, algo fresco, pero la política es la que se va calentando cada día. Sí señor, y estamos con Daniel Silva, precisamente un hombre que tiene sus posturas muy bien definidas, y vamos a hablar de temas concernientes al departamento. Diputado, buenos días, ¿cómo va todo? Muchas gracias, muy buenos días para usted, Obed, para Andrés y todos los amigos de TSM Noticias y Área Política. Bueno, Andrés. Diputado, usted salió, empecemos por el final, durante el fin de semana con los cheques, un cheque de los que se utilizan normalmente en los programas, que es el que se entrega simbólicamente al ganador de un premio. Ese cheque está por un valor de 60.000 millones de pesos y en muchos medios de comunicación otros lo cogieron, le quitaron los 60.000, colocaron cheque en blanco o cheque bueno, en fin. Entonces, ¿en qué consiste y por qué tomó esta determinación? ¿Fue usted la única persona que votó negativamente cuando se le aprobó el empréstito de este valor al señor gobernador? Bueno, es una decisión que tomamos en la última votación de este proyecto de ordenanza, que fue el 30 de julio, un empréstito que solicitó el señor gobernador por el valor de 60.000 millones de pesos, pero en el proyecto de ordenanza no se le especificó a la Asamblea en el articulado ni en el documento anexo cómo se iban a distribuir efectivamente esos 60.000 millones. Simplemente los secretarios vinieron, expresaron en qué se invertirían, pero lo que siempre exigimos es que quedara en el articulado, porque el día de mañana ese dinero efectivamente lo presta la entidad financiera, pero al no estar en el articulado de la ordenanza, pues puede distribuir de manera libre del dinero obtenido. Y ya hemos tenido la experiencia en el periodo pasado del señor gobernador, que ha sido el gobernante que más ha dejado endeudado el departamento de Risaralda. Pero sumado a los 60.000 millones, lo que nos preocupa es que en este momento la deuda de Risaralda está en 41.000 millones de pesos. Es decir, quedarían más de 100.000 millones de pesos la deuda. Pero lo más preocupante es que este nuevo empréstito iría hasta el año 2032, comprometiendo la gobernación de los próximos 3 mandatarios. Entonces, esto es lo que nos preocupó y lo que nos llevó a votar negativo. Creo que la Asamblea no debe despegarse de esas facultades así de fácil, sino hacer un control mucho más estricto y no estar aprobando estas facultades tan amplias para contratación, para empréstitos. No queremos, por ejemplo, que sigan tampoco con unas ideas de vender algunos bienes del departamento, bienes productivos. Entonces, esa es la posición nuestra en la Asamblea y por eso considero que lo que le aprobó la mayoría al señor gobernador fue totalmente un cheque en blanco. Y ha generado precisamente usted reacciones porque hay personas que quieren incluso ser gobernadores para el próximo periodo o en los próximos periodos, y ya están preocupados por esa situación, porque deja comprometido, deja amarrado unos recursos, como le está diciendo usted, hasta el 2032. Entonces es preocupante porque entonces ¿qué sigue? ¿El otro año qué? ¿El próximo periodo qué? Y lo más grave es lo siguiente: en ese mismo proyecto se le permitió al gobernador algo que se llama la pignoración, que de pronto, para que nos entiendan los amigos de las redes sociales, la pignoración es lo que se conoce como la prenda, la garantía. El banco le presta 60.000 millones de pesos. Como cuando usted saca una moto mediante el concesionario, pero la moto está pignorada precisamente ahí al concesionario. ¿Qué es lo que se va a pignorar en el departamento? Las rentas de libre destinación. ¿Cuáles son? El banco va a pedir que le dejen pignorado las rentas de vehículos, o la de cigarrillos, o la de licores, o la de registro. En este momento casi todas las rentas están caídas, las de cigarrillos, las de licor. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir normalmente el banco? Que es el grueso. Ellos no van a quedarse, como dice el tema, con el hueso. Ellos piden lo pulpito. En este caso sería el impuesto de vehículos. Entonces, quiere decir que también para respaldar esos 60.000 millones vamos a ver pignoradas las rentas de vehículos del departamento. Entonces, no es solo el cupo de endeudamiento, sino que al pignorar vamos a quedar más limitados para poder invertir esos
impuestos de vehículos, que son impuestos que representan el mayor recaudo, es casi lo grueso del presupuesto departamental, y es lo que permite hacer otro tipo de inversión, porque son ingresos de libre destinación. Entonces eso también es lo preocupante, que vamos a tener unas rentas pignoradas hasta el año 2032, porque los bancos no van a irle a prestar la plata al departamento sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de garantía. Diputado Daniel Silva, todos los amigos que se están conectando a esta hora de la mañana, estamos con el diputado Daniel Silva hablando temas del departamento de Risaralda, del futuro de las inversiones. Hay muchos que dicen que ahí habría una incoherencia de su parte, que porque usted habla de la matrícula cero, mientras que la plata iba a salir de esos 60.000, o de otros proyectos que necesita el departamento de Risaralda, y entonces que de dónde se iba a sacar la plata, entonces que por qué sí apoyar unos proyectos que necesitan inversión y por qué no dónde va a salir la plata. ¿Cómo se puede explicar esta situación? No, la plata de la matrícula cero ya estaba asegurada antes de presentar. Ese fue uno de los argumentos como para tratar de convencerlo a uno de que votara positivo. Tengo el acuerdo del Consejo Superior de la Universidad, de la Tecnológica, que es el acuerdo del 19 de julio, donde la gobernación mandó el CDP, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, diciendo acá tenemos los 1.200 millones de pesos que aportó la gobernación. Entonces no es cierto que la plata fuera a salir de este empréstito, porque si no, no hubiera matrícula cero en este momento. Muy bien. No habría matrícula cero porque la gobernación hubiera dicho no tenemos la plata. Pero desde el Consejo Directivo que se celebró, Consejo Superior que se celebró el 19 de julio, el departamento aportó el CDP y dijo, acá está la disponibilidad presupuestal. Entonces, realmente ese dinero de la matrícula cero salió de otro rubro, de otra plata, que ya tenía el departamento ahí. Ellos lo que plantearon es que con ese empréstito van a hacer unas obras de educación, pero como les repito, dentro del articulado no quedó expreso cómo se iba a distribuir la plata. Valga esa claridad porque es importante que la gente lo sepa. Bueno, diputado, una cosa es, digamos, estar por fuera, estar mirando los toros desde la barrera, como se dice. Ahorita que usted es diputado, ¿cómo ha encontrado el departamento? Bueno, la situación sí complicó, fue la pandemia, nadie se esperaba una cosa de estas, los recaudos de los impuestos es lo que está caído, también eso es lo que nos preocupó, ir a hacer un empréstito sin saber con qué se iba a respaldar. Por ejemplo, en este momento el recaudo cayó de todos los impuestos, vehículos, licores y demás, cayó alrededor de un 55%. Entonces también eso es lo que nos preocupa, ir a endeudar el departamento, pero sin saber cuáles van a ser las proyecciones finalmente de este año y del 2021 en el recaudo de impuestos es lo que más preocupa. ¿Qué queremos? Por supuesto, que la administración le vaya bien, pero lo que le dijimos, acudieron a la idea más rápida y más mediocre que era endeudar el departamento. Cuando acá el gobernador y los congresistas, que casi no los hemos visto, esa es la tarea que deben de cumplir los 4 representantes a la Cámara, los senadores que están pues a nombre del departamento también, de ir a gestionar los recursos, así como están gestionando los recursos y que es muy bueno el tema de la clínica de 4º nivel, hombre, pues vaya y gestionen recursos para los demás proyectos sin necesidad de ir a endeudar el departamento, eso fue lo que nosotros le dijimos, pero acudieron de la manera más fácil y más rápida de ir a probar un empréstito acá a Las Carreras, porque mucha gente ni se había enterado de la noticia, se enteraron fue cuando se subió la foto del cheque en blanco, pero mucha gente no sabía ni siquiera de lo que se estaba discutiendo acá en la asamblea. Entonces sí es preocupante que se acudan a estas cosas y el llamado también es a los congresistas del departamento, inclusive congresistas del partido de gobierno que tienen presidente, pues serían los primeros en estar ahí en la primera línea al frente gestionando los recursos para Risaralda, pero lastimosamente vemos pues que se acude al endeudamiento. Diputado Daniel Silva, hay un tema muy preocupante porque es que en campaña se habla de que están saqueando, de que se están robando. En campaña se decía que el Hospital San Jorge la corrupción lo tenía acabado y todo. Y un momento En campaña los índices de corrupción son elevadísimos. Los casos de narcotráfico en campaña ruedan, nadie denuncia, nadie dice de dónde. Hoy milagrosamente está sano el Hospital San Jorge. Hoy no pasa nada, pero las investigaciones no arrojaron ni qué partido político, ni quiénes fueron, ni qué sucedió. Usted como diputado, ¿qué conocimiento tiene? ¿Cómo está hoy verdaderamente? ¿Cuál es esa radiografía de San Jorge? Bueno, el hospital realmente lo que le han hecho es unas medidas administrativas
han ido tomando unas decisiones acertadas, pero hay otros temas de fondo, como se ha dicho, y de tiempo atrás. Por ejemplo, lo que se necesita es formalizar toda esa planta de personal, que no lo sigan tercerizando por medio de temporales, sino que los médicos que están prestando allí los servicios tengan una estabilidad laboral efectivamente. Y lo otro es que los organismos de control sí deben demostrar efectivamente quiénes fueron los responsables de los sobrecostos, del saqueo que hubo allí, porque la administración departamental lo que hizo fue unas correcciones, unos paños de agua tibia en cuanto a los contratos. Por ejemplo, acá nos explicaba el secretario de Salud departamental, una de las primeras medidas que hicieron en el primer trimestre de este año, encontraron lo siguiente: el hospital pagaba alrededor de, hasta en el contrato de lavandería había irregularidades, pagan alrededor de 2.800 pesos por kilo de ropa lavada, cuando el Santa Mónica, que también depende del departamento, tenía contratado eso a 900 pesos kilo. Entonces empezaron con cosas como esas, se ahorraron 25 millones de pesos mensuales en el contrato de lavandería, había hasta sobrecosto en eso, y esas medidas permitieron que, corrigiendo temas de suministros y demás contratos, que se alcanzara un ahorro hasta de 1.000 millones de pesos al mes. Eso fue lo que hizo esta administración, pero lo que sí está esperando la ciudadanía es que encuentren totalmente a los responsables de esto, porque entonces lo que demostró esas correcciones que hizo la administración es que sí venían unos sobrecostos. Y hoy vemos que las personas que estuvieron anteriormente en esas gerencias, pues hoy están tranquilamente en las calles sin que los organismos de control les hagan ni siquiera un llamado de atención, ni el más mínimo. Entonces eso es lo que espera la ciudadanía. Ahora, lo que le falta a San Jorge todavía es mucho. Allí se hicieron unas inversiones, se hizo una inversión en lo que se llamó la unidad coronaria, que realmente no terminó prestando esa función, que no cumplía unas especificaciones técnicas para funcionar como unidad coronaria. Entonces lo que requerimos realmente es que los organismos de control, tanto Procuraduría como Contraloría, pues los haga responsables, los llame y les diga, bueno, equivale el detrimento patrimonial a esto. Por ejemplo, lo que sucedió también con el parqueadero, mal manejo también de un parqueadero que se había entregado desde el año 2011 por 5 años, se venció en el 2016, el particular seguía apoderado del parqueadero, y ya después, cuando los medios de comunicación y se hizo la bulla desde acá de la asamblea, finalmente lo entregó el 23 de enero, pero lastimosamente el hospital sí ha tenido muy mal manejo. Y ahora que se empieza a hablar de una clínica de cuarto nivel, pues también tenemos que tener claro cómo van a ser las reglas de juego, cuál va a ser la figura jurídica que va a tener esa clínica de cuarto nivel, porque si la vamos a tener es para que allí haya politiquería, contratos con sobrecostos y burocracia. O que quede en un elefante blanco también. O que quede en un elefante blanco, es lo que realmente nos preocupa. Pero el Hospital San Jorge y la gente todavía está esperando resultados, efectivamente. Acá lo que se hicieron fue unas correcciones inmediatas, pero el tema del hospital sí nos deja preocupados, porque allí han pasado cosas y hay mucho personal administrativo, asistencial, de enfermeros y de médicos esperando que se les cumpla un acuerdo que se firmó por allá hacia el año del 2014, que era que iban a empezar a formalizarlos, porque esa tercerización también se presta para mucha politiquería, porque simplemente el gerente de turno dice, no, cámbieme este facturador, cámbieme este médico, cámbieme esta enfermera, este auxiliar o esta jefe de enfermeras, y terminan cargos políticos y no se le termina dando garantías a la gente. Lo otro, muchas de estas temporales les han quedado debiendo las liquidaciones. Por ejemplo, habían quejas sobre la liquidación del antiguo temporal que acaba de salir del hospital mental. Todavía le adeudan. Se hicieron los locos con esos pagos. Todavía le adeudan a la gente esa liquidación. Entonces eso es lo que nos preocupa también, porque simplemente desaparecen, la liquidan como personería jurídica, como persona jurídica, y listo. Le quedaron debiendo la plata y las garantías laborales a los médicos y a las enfermeras. Entonces ahora que todo el mundo se rasgó las vestiduras y habló que en medio de la pandemia ellos eran los héroes, pero eso no se debe quedar solo en el discurso, sino pasar a los hechos. Y acá la solicitud que se le hace al gobierno departamental es que cumplan ese acuerdo y pasen a formalizar esa plata. Bueno, recuerden que estamos en alianza con el Norte Hoy, TCM Noticias, Área Política y CNC Pereira, por donde pueden ver la remisión de este programa sin libretos, de lunes a viernes, 8:45 de la noche. Se nos completan ya los 15 minutos de la sección, pero vamos a conversar otros minutos más con el diputado, más porque a las 9
arrancan las sesiones instalación. extras, la instalación de las extras. ¿A usted ya le aprobaron un proyecto? Cuéntenos de qué se trata, es un tema de las abejas. Bueno, este es un tema que trajimos acá a la Asamblea sin tintes políticos, eso fue también lo que se le dijo a la Asamblea, nosotros estamos acá declarados en oposición, pero también hay que proponer y aprobar los proyectos que haya que aprobar y que sean de beneficio. Por ejemplo, en estas extras veo que acaba de llegar el proyecto de la tasa pro deporte, que es una ley que acaba de sancionar el gobierno nacional en el último mes. Creo que es algo positivo, van a tener el voto positivo en este tema porque realmente los deportistas, y ahorita que hablamos de Juegos Nacionales en el 2023, sí se requiere dinero para inversiones en este campo. Entonces, con el tema de las abejas, es algo que nos preocupa porque el Congreso de la República ha tenido 3 veces la oportunidad de tocar la crisis mundial que tienen las abejas. ¿Por qué? En los últimos años se ha detectado la muerte masiva de abejas en todos los continentes. La gente dice, ¿cuál es la importancia? Mucha gente no conocía la crisis que tenían y también empezaron a escribirme, venga, ¿por qué el proyecto de las abejas? Entonces ya le expliqué a la gente. La ONU ha calculado que el 75% de los alimentos que consumimos como seres humanos dependen del proceso de polinización de las abejas. Se calcula que en el momento en que lleguen a faltar las abejas, nosotros vamos a tener problemas de abastecimiento de alimentos y eso también termina en un problema económico porque de una los precios se van a disparar, la especulación, las transnacionales y todo lo demás. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el responsable o cuáles son las causas de la muerte de las abejas? El uso de agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, y precisamente ahí está el punto de por qué en el Congreso no ha pasado, porque se han presentado los 3 proyectos de ley y las transnacionales, que son las que hacen el glifosato, el Roundup, han hecho allí el lobby y han ganado el pulso y los proyectos se han quedado. Han fumigado ese proyecto. Entonces han fumigado ese proyecto. Entonces, ¿qué sucede? Como el Congreso no ha tenido la responsabilidad de aprobarlo y de ponerle cortapisa al tema de los agrotóxicos, entonces algunas asambleas de los departamentos empezaron con la idea y hasta el momento lo han hecho 4 asambleas en el país. Nosotros fuimos la quinta y la primera en el eje cafetero en regular la materia. Se creó una mesa técnica donde van a estar varias secretarías de despacho, salud, educación, desarrollo económico y desarrollo agropecuario. Pero también en esa mesa se va a invitar al SENA, se va a invitar al ICA, a las universidades y a las asociaciones de apicultores. ¿Qué se quiere hacer? Empezar con la capacitación y la concientización a los campesinos y a los hacendados del departamento, y más porque acá hemos tenido ya mucha presencia de lo que se conoce como monocultivos. Acá nos han tumbado ya muchos cafetales y han sembrado cultivos de aguacate como un berraco. Mucha gente dice, crean empleo, sí, pero hay un uso indiscriminado en el cultivo de aguacate de estos agrotóxicos. Entonces, lo que se quiere es conciliar esas posiciones y además, para el sector agro, el tema de las abejas es muy importante también por lo siguiente. También hay estudios de agrónomos que en los cultivos en que hay colmenas aumenta la productividad hasta en un 60%. De acuerdo al cultivo, hay ya estudios, cultivo de fresa, el cultivo de lulo, y tengo casos, por ejemplo, de personas conocidas, cafeteros en Belén de Umbría, que utilizan las colmenas dentro de los cultivos de café, y el cultivo de café también es uno de los beneficiados con ese aumento de la productividad. Entonces lo que se quiere es conciliar esas posiciones. ¿Y qué es el primer paso de la ordenanza que quedó ahí aprobado también? Lo primero es que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tiene que hacer un censo apícola, saber quiénes en los 14 municipios del departamento se dedican a la apicultura para empezar a desarrollar los programas. Por ejemplo, conversaba con el secretario de Desarrollo Agropecuario, me decía él que por medio de un proyecto de regalías van a conseguir todo el tema del montaje para ayudarle a los campesinos, que el montaje es lo más costoso en el tema de la apicultura, entonces que las cajas, que los trajes, el apoyo técnico, y el campesino terminaría aportando el tema de las abejas, aportaría solo la genética, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario toda esa parte asistencial técnica y de equipos. Entonces, este es el objetivo de que Risaralda sea pionera. Ya en este momento están empezando a llamar diputados de Caldas y del Quindío para saber cómo es que se hizo este proyecto,
y ellos también presentarlo allí, porque las asociaciones de apicultores del Quindío y de Caldas también están muy interesadas de que se hagan esos departamentos. Qué importante este logro, diputado. Para finalizar, ¿qué falta, qué resta ya este año que creo que continuamos con la pandemia, con el COVID-19 en materia de control, con las sesiones extraordinarias que se instalan hoy, y cuánto tiempo queda ya de este periodo? Y agregarle cómo está la relación suya con el gobernador de Risaralda. Usted también tiene 60 puestos de cuotas. ¿Cómo están las cosas? Es que eso es lo que nos dicen, que tienen los diputados. Yo creí que le iba a decir que se lo invitaba a hacer el rosario con él. No, la única cuota es la mía, lo único que tengo asegurado es la cruz mía. No, con el gobernador, yo soy el único diputado que ha declarado en oposición. Ha habido diálogos porque personas pues, me han pedido que los acompañe a reuniones, como cuando estuvimos con los comerciantes del Japón. Entonces, ese ha sido el contacto mío, por medio de la comunidad, cuando han tenido que intervenir en esas situaciones. Por ejemplo, eso muy lamentable lo que sucedió, la muerte del contratista, la irresponsabilidad que hubo pues por parte de la ejecución de esta obra, pero que esperamos que efectivamente ya se pueda culminar lo que se hizo por parte de la administración departamental, puede enviar maquinaria, aplanar y todo lo demás. Y es ese tipo de cosas lo que me ha permitido tener contacto con él, pero hasta ahí ha habido totalmente independencia. Soy muy crítico de algunas decisiones de la administración departamental y creo que hay cosas que se deben de mejorar. Bueno, El diputado Daniel Silva, para mí el hombre mejor vestido de la Duma departamental, que está a la altura del debate. Te lo digo en la cámara y públicamente porque me parece que si usted es diputado, pues debe estar a la altura del debate y del respeto al recinto, se lo decía ahora. Diputado, gracias por haber atendido esta gran alianza de medios de comunicación. A los amigos y seguidores de Mil Unidades, se recuerda la remisión, 8:45 de la noche, canal local CNC. ¡Feliz día! Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Robert, por la invitación, y un saludo para todos los amigos que estuvieron acá en la transmisión y que la van a ver también adelante. y 8:45 por el canal CNC Pereira. Sí, señor. Muchas gracias a todos.